Muy bien, pues muchas gracias. Encantada de venir. Me voy a sentar si no se suelta porque tengo la espalda machacada. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada. No conocía Coria y bueno, he tenido ocasión de conocerla un poco en las 6 horas que llevo aquí y la verdad es que estoy encantada. Bueno, yo soy catedrática de Universidad de Lógica y Filosofía de la Ciencia, catedrática del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, pero estoy en excedencia porque saqué una plaza de profesora de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesora de investigación es el equivalente a catedrático en los organismos públicos de investigación. Y bueno, pues mi formación es de filosofía, pero hice una carrera de filosofía un tanto extraña, con muchas materias de lógica matemática y de filosofía de la ciencia, de epistemología y pocas de lo que normalmente se entiende por filosofía. Y me he dedicado, pues en principio me dediqué a la lógica matemática y luego pasé a historia de la ciencia, me doctoré con una tesis sobre historia de la astronomía antigua. Y mi interés por las mujeres pues empezó en una estancia de investigación que hice en la Universidad de Cambridge, justo después de leer mi tesis doctoral y de conseguir mi plaza en la Universidad Complutense de Madrid. También he estado en la Complutense, he estado en muchos sitios. Pues me interesó porque yo había trabajado sobre historia de la astronomía antigua y por consejo del presidente de la persona que presidió mi tribunal para juzgar mi tesis doctoral, don Pedro Lain Entralgo, pues me sugirió que completara mis conocimientos en la antigüedad con una disciplina diferente a la astronomía, en concreto con la medicina. Entonces en la medicina, allí en Cambridge, me encontré con un problema que era el problema de la autoridad de las mujeres. Por cuestiones de pudor, los médicos no podían ver ni tocar a las mujeres y entonces tenían que utilizar a otras mujeres de intermediarias o ocuparse o fiarse de lo que ellas mismas decían, pero las mujeres en la antigüedad, bueno, como en muchas partes incluso ahora, pues eran consideradas menores y por supuesto faltas de autoridad, y entonces ahí se creaba un problema bastante complejo. Empecé por ahí y bueno, esos barros llevaron a estos lodos. Acabo de publicar un libro con un colega que se titula Las mentiras científicas sobre las mujeres, donde hacemos un repaso de una serie de cosas que se han dicho mal y que todavía se siguen conociendo mal sobre las mujeres, pero también tengo esta línea de investigación de visibilizar a las mujeres que han hecho ciencia o que han contribuido al conocimiento a lo largo de la historia. Entonces, bueno, pues voy a comenzar en principio comentando que por lo general, y además veo que por aquí hay bastantes, alguna profesora por lo menos, ¿no? En los libros de texto no aparecen mujeres, o cuando aparecen como algo subordinado, y en las historias de la ciencia no suelen aparecer, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de una profesora, una catedrática de físicas de una universidad americana, que tenían sus alumnos y alumnas que hacer un trabajo de tema libre, y una le dijo: me gustaría hacerlo sobre mujeres físicas, y ella dijo: bueno, vamos a buscar, pero yo de eso no sé mucho, ella era física teórica, y de repente dijo: bueno, es que no me aparecen más que Madame Curie y a veces Hipatia de Alejandría, pero poco más, ¿no? Y entonces ella empezó a investigar y sacó un primer libro que era un librito así pequeñito, Women in Science, pero la última edición que ha sacado en el año 2008, me parece, pues son ya 2 tomos así de gordos y así de grandes, o sea que a ver las haylas, lo que pasa es que no aparecen, ¿no? Entonces la explicación que se da de que no haya es que, bueno, las mujeres han accedido muy recientemente al conocimiento, a las universidades, a las academias, pero vamos a ver que eso no es así, porque aunque hay escasez de mujeres en las historias de la ciencia y de la tecnología, resulta que a lo largo de la historia de la ciencia y de la tecnología ha habido muchísimas. Un día estaba creativa
y puse sonidito y ahora no sé quitarlo. Bueno, como vemos en Estados Unidos, entraron ya en 1834. Es verdad que estaban en departamentos o en colleges separados. Fue en la Universidad de Oberlin. Por cierto, las mujeres siempre entramos con otras minorías. Por ejemplo, cuando se admitió a las mujeres en la Universidad de Oberlin, también se admitió a 5 negros. Bueno, en Suiza, pues en la década de 1860, en Francia en la de 1880, en Alemania en la de 1900, y en Gran Bretaña se las admitió en la década de 1870 en las universidades escocesas, pero hubo incluso disturbios por las calles porque los estudiantes se oponían a que las mujeres entraran en igualdad de condiciones que ellos. Yo pongo ahí la Universidad de Cambridge porque como fue donde hice esa estancia investigadora, pues fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les admitió en igualdad de condiciones, porque antes estaba el Girton College, pero era un college de mujeres solamente, no se les daba título oficial, etcétera, etcétera. En España entran por primera vez en 1868, pero por muy poquitos años después se les prohíbe entrar a no ser que tengan permiso de la autoridad competente. Entonces la autoridad competente pues era el ministro de Instrucción Pública o el rector y por supuesto el padre o el hermano mayor o el marido si estaba casada, porque como sabéis las mujeres en España hemos sido menores de edad legal, aunque tuviéramos 40 años, hasta la Constitución de 1978, bueno, excepto por el breve periodo de la República. Yo, bueno, no voy a contar batallitas luego si acaso. Es que el otro día comentando esto precisamente ante chicos y chicas de 13, 14 años, y cuando yo les contaba que para casarse había que tener permiso del padre y de la madre, que no podías abrirte una cuenta en un banco ni comprarte un coche, como me pasó a mí, sin permiso del padre o del marido, se quedaban atónitos porque no daban crédito, ¿no? Porque afortunadamente hemos avanzado mucho, pero bueno. Pero después de que se prohíbe esto, ya en 1910 por fin se les permite acceder a todos los estudios por igual y sin ningún tipo de permiso. Y me gusta mucho contar que el decreto en el que esto se decía sale publicado en la Gaceta de Madrid, que era el entonces Boletín Oficial del Estado, el 8 de marzo de 1910. O sea que tenemos doble motivo para celebrar el 8 de marzo, ¿no? en España. El acceso a las academias pues es todavía más reciente. La Royal Society, que es la primera como academia nacional, quiero decir, que se funda en 1660, no admite a ninguna mujer hasta 1945 y admite a Marjorie Stephenson y Catherine Lonsdale porque una de las dos, ahora mismo no recuerdo cuál de ellas, era pacifista y se había señalado mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que esto pasa cuando en 1910, muy poco antes de que le concedieran a Madame Curie su segundo premio Nobel, hubo un debate muy grande en la Academia de Ciencias de París, en la Academia de Ciencias francesa, porque pues hubo gente que propuso que entrara Madame Curie en la academia. Entonces hubo un debate tremendo, unos que sí porque era Madame Curie, otros que sí porque había que admitir por los méritos, otros que no, que de ningún modo podían. Bueno, al final no la admitieron. Entonces, como se montó tal escándalo, el entonces presidente de la Royal Society mandó hacer un estudio a ver si en los estatutos de la Royal Society había algo que impidiera el acceso de las mujeres. Y resulta que, eso solo se encargó el estudio en 1910, se concluyó en 1920. Animo a que vayan a internet y tecleen Royal Society y vean los estatutos, son como 5 folios, o sea que no sé qué hicieron en 10 años, ¿no? Y se quedó ahí en un cajón hasta que el presidente que había en 1945 decidió que ya estaba bien y que había que incorporar mujeres, ¿no? La Academia de Ciencias de París, pues la primera fue en 1979, con Jacques-Brouillard, una matemática que desarrolló unas ecuaciones muy importantes para la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?
en la Academia de Ciencias de Berlín, que fue fundada por Leibniz, que era muy amigo y muy reconocedor de los méritos de las mujeres. Por ejemplo, él en el prólogo a su monadología dice que la idea de las monadas no es suya, se la debe a una inglesa que se llama Anne Conway, o sea que ella, y él se carteaba con princesas, con filósofas, en fin, bueno, pues no admiten hasta 1964. Estoy hablando admitirlas como miembros de pleno derecho, no como excepciones, como miembros de honor, etc. Y, perdón, y en España, me he saltado, ¿no? Y en España, pues fijaos, ahí tenéis, la primera que entra es en la Real Academia de la Historia, que se había fundado en 1738 y se le admite en 1932, aunque lee el discurso de entrada en el 35. Tienen que pasar más de 50 años para que entre la siguiente, que es María Cascales, que entra en la Real Academia de Farmacia, que se había fundado como Real Colegio de Farmacéuticos en 1589 y pasa en el 32 a denominarse así, y se la admiten en 1987. Margarita Salas en el 88, Carmen Maroto en 1999 en la de Medicina y Pilar Carbonero Zalduegui en el 2003. Y bueno, esta academia, la Academia de Ingeniería, se había fundado muy recientemente en 1994. Y esto tiene bastante que ver con que cuanto más antiguas son las instituciones, más difícil es el acceso a las mujeres a ellas, ¿no? Bueno, aquí me gusta un poco ponerles cara. Esta es Carmen Maroto, de Mercedes Navrois. Por fin he conseguido una fotografía suya, pero aún no me ha dado tiempo a escanearla. Esta es María Cascales, Margarita Salas y Pilar Carbonero. Bueno, entonces, como decía antes, bueno, es que no aparecen, no hay mujeres en la historia de la ciencia y no aparecen en las historias de la ciencia. Y resulta que se ha revisado la historia de la ciencia con otros ojos y entonces hemos podido ver que hay una serie de fenómenos que no se han estudiado, que hay una serie de tradiciones olvidadas que tampoco se han estudiado hasta muy recientemente. Por ejemplo, hemos visto pues que hay historias generales donde aparecen mujeres, ahora pondré algunos ejemplos, enciclopedias específicas donde aparece también, donde hay también mujeres, quiero decir, de materias concretas, ¿no? Donde hay mujeres. Luego, después de la Revolución Científica, se produce todo un fenómeno muy interesante que es la literatura científica para damas, donde hay libros hechos especialmente para las mujeres, revistas también hechas para mujeres. Ahora pondré algún ejemplo, revistas, por ejemplo, pues donde se plantean problemas que las lectoras y los lectores, porque muchos varones también escriben, pero con seudónimo, porque son revistas de mujeres, ¿no? Entonces, las lectoras y los lectores tienen que solucionar los problemas. Y bueno, yo he visto algunos de estos números y realmente son problemas muy, muy difíciles, problemas matemáticos, astronómicos, también puzzles lingüísticos, de lengua, etcétera, ¿no? Y luego, por tradiciones olvidadas, pues en medicina, todos estos trabajos de comadronas, las enfermeras de los conventos que ejercían como auténticos médicos de la comunidad, en fin, un montón. Trabajos invisibles, por ejemplo, las computadoras, ahora hace poco se ha estrenado, ¿no? Yo no he tenido ocasión de verla todavía, pero me han dicho que es fantástica. Bueno, pues todas estas mujeres que contribuyeron. Hay también una película muy bonita que se llama Enigma, que es también sobre la máquina esta que decodificaba los mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y también está como todas las mujeres que estaban ahí descifrando, haciendo, bueno, todos esos trabajos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en las tecnologías, pues también en las historias de la tecnología que aparecen la máquina de vapor, el chip, el no sé qué, y hay un montón de tecnologías del ámbito de lo privado, pero también del público, que han sido hechas por mujeres, que han sido inventadas por mujeres. Luego veremos también un ejemplo. Y desde luego, por supuesto, la recuperación de mujeres olvidadas, que es también una manera de visibilizar el trabajo, pero también de que la gente joven tenga modelos de referencia, porque si una chica
como pueden ser estas que están jovencitas que están aquí, resulta que estudian en unos libros donde todo lo que hacen los que se dedican a computación o a ingeniería mecánica son todos hombres, pues al final se nos queda en la cabeza que eso es una cosa de los hombres y que las mujeres nos tenemos que dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, hay todas esta que habías visto. Voy a pasar muy por encima por estas, pero que hay desde la antigüedad, hay catálogos de mujeres. Incluso Giovanni Boccaccio escribe un libro que se llama De Claris Mulieribus, que bueno, este es divertido porque tiene no solo, digamos, mujeres sabias o dedicadas al conocimiento o a la ciencia, sino que hay también reinas, hay algunas inventadas directamente que no han existido nunca, pero bueno, es un poco ejemplo, hay muchas más, he puesto ahí algunas. El último, el de Gilles Menage, me gusta porque acaba de salir una traducción al español, y entonces hay como más de 100 mujeres filósofas, entonces significaba prácticamente de todo, ¿no? Porque la filosofía, como sabemos, es la madre de todas las disciplinas, y de hecho el término científico no aparece hasta el siglo XIX, ¿no? Hay también, como decía, algunas enciclopedias específicas. Quizá la más conocida es la de Jérôme Lalande, la Astronomie des Dames. Es un opúsculo muy grande, pero es muy interesante porque nombra muchas astrónomas. Y luego, como decía, pues está la recuperación de mujeres olvidadas. Tenemos desde la antigüedad, en la escuela pitagórica se las admitía como iguales, y hay montones de pitagóricas, pero tenemos también médicas como Agamede de Agnódice. Agnódice me gusta mucho porque es la primera vez en la historia en la que aparece la figura de la mujer que se tiene que disfrazar de varón para conseguir el conocimiento. Entonces ella aprende medicina, en esa época no había universidades, había que irse con un maestro, y entonces lo hace vestida de hombre. ¿Y qué sucede? Por estas cosas que decía antes del pudor, cuando cuando acude a asistir a un parto muy difícil, la mujer no quiere que el médico, que no dice, la toque, y entonces ella se desnuda, y me acuerdo que el texto dice: y entonces el parto prosiguió sin falsa modestia, ¿no? Cuando la otra ve que es una mujer que la va a atender. Bueno, Hipatia me la salto porque supongo que hemos visto ahora casi todo el mundo, y está bastante bien, aunque tiene un pequeño fallo histórico, digamos, histórico conceptual, que es atribuirle las leyes de Kepler a Hipatia de Alejandría. Me parece un poco fuerte, pero bueno, es verdad que está contado en tono hipotético, pero bueno. Pero, por ejemplo, en la Edad Media, que hay, pues una época muy oscura, también incluso en esa época hay mujeres como Roswitha o Hildegarda de Bingen, que es un poco el tipo de conocimiento que había entonces, ¿no? Que es todo mezclado con misticismo y tal. Hildegarda de Bingen tiene además una cosa muy interesante, y es que compuso música, y se han editado sus discos, sus partituras en DVD. Hay una cosa también en la Edad Media muy interesante, y es que en Salerno, en la escuela médica de Salerno, las mujeres eran admitidas, y hay un grupo muy importante que se las llama así, las mujeres salernitanas, entre las cuales pues destaca Trótula de Salerno, de la que nos han quedado por lo menos 2 libros completos. Esto es muy interesante también porque en alguno de los editores o lo que fuera de estos manuscritos, en algún momento pensó que esto no podía haber sido escrito por una mujer, y le cambió el nombre, y se le ha estado atribuyendo hasta hace 50 años a su marido, que no era el que los había escrito, ¿no? Bueno, esta es Christine de Pizan, que es interesante porque es la primera mujer que vive de lo que escribe. Aquí está presentándole sus trabajos a Isabel de Baviera. Bueno, tengo aquí un ejemplo de una de las revistas que comentaba antes, la tenía en Mercury.
Sí, el de Ladies Mercury, perdón, es que estaba mirando como me señala la siguiente, no sabía que estaba. Este era muy interesante, hay el diario de las damas o el almanaque de las mujeres para el año Nuestro Señor de 1723, siendo tal, dice que contiene muchas cosas particulares, entretenidas y deliciosas, peculiarmente adaptadas para el uso y diversión del bello sexo, ¿no? O sea, está así. Pero este es el que comentaba yo antes, que tenía problemas muy complicados y artículos muy complejos. De Female Spectator. Estos, el anterior se estuvieron publicando durante años y años y años. Esta es la editora del anterior. Y bueno, esto es lo que comentaba antes de la literatura científica para damas. Este es el frontispicio de una obra de Fontenelle, La pluralidad de los mundos, que lo que hace es explicar el universo en términos de la filosofía de Descartes. Y si la ven ahí, está con esa señora que es la marquesa de O, no, pero la de entonces, no la de la película erótica, y ahí le está explicando porque está dedicada a ella. Entonces también es muy graciosa porque hay veces que le está contando como si fuera tonta y otras veces que le cuenta unas cosas complicadísimas. La traductora al inglés lo hizo notar en el prólogo, ¿no? Esto también es de esta literatura científica para damas, que este es de Francesco Algherotti, ¿ves? El newtonianismo escrito para las damas, y también el diálogo central. Bueno, entonces este Algherotti era por lo visto un don Juan y les iba diciendo a todas las, cuando fue a Inglaterra, van a hacer la traducción de este libro, pues les iba diciendo a todas las mujeres que conocía, que eran, claro, de la nobleza, que les iba a dedicar la obra. Entre ellas se lo dijo a Madame de Châtelet, y que al final no se lo dedicó, ¿no? Bueno, esta es la traducción. Y aquí, bueno, pues algunos ejemplos de científicas. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es Sophie Germain, es otra de las que es una matemática muy importante, que resolvió varios problemas de la época, se carteaba con los matemáticos más importantes de su época. Ella quiso entrar en la escuela politécnica, como no admitían mujeres, escribía a los profesores con un seudónimo masculino, otro ejemplo de lo que veíamos antes de Agnodice, ¿no? Y fue muy interesante porque la descubrieron que era un varón, porque con uno de los científicos que se carteaba, que no me acuerdo ahora si era Gauss o quién, recuerdo en estos momentos, estaba en una ciudad que estaba sitiada, y entonces gracias a su intervención lo liberaron. Y entonces cuando fue a darle las gracias a Monsieur Leblanc, que era con el seudónimo que ella escribía, pues se encontró con que no era Monsieur Leblanc, sino que era Mademoiselle Sophie Germain, ¿no? Esta es Madame de Châtelet, que ha pasado la historia como la amante de Voltaire, que es verdad que era la amante de Voltaire, pero tiene una cosa mucho más importante, que es la traductora al francés de los Principia Mathematica de Newton, gracias a lo cual se conoció la obra de Newton en el continente, porque en esa época ya no hablaba latín nadie, ¿no? Entonces, aparte tiene una memoria sobre el fuego muy interesante, optó a un premio del rey el rey convocaba premios para aquellas personas que resolvieran problemas, ¿no? Y entonces una vez el problema que se puso era cuál era la naturaleza del fuego. Y entonces ella vivía entonces en uno de sus castillos con Voltaire, y entonces ella durante el día hacía de señora del castillo, de anfitriona y demás, y por las noches se dedicaba a experimentar para escribir la memoria, que no tuvo el premio, pero sí tuvo un acceso. Y entonces ella cuenta en sus memorias que metía las manos en cubos de agua con hielo para mantenerse despierta, ¿no? Y poder trabajar. Bueno, esta es María... Ay, perdón, esta es Sophie Germain, me he confundido. Esta es Sophie Germain, esta es María Gaetana Agnesi, es que no lo estaba viendo. Esta es María Gaetana Agnesi, que esta es una italiana muy interesante, porque con 8 años, no os lo perdáis, sabía hablar, aparte del italiano, latín, griego, español, francés e inglés, creo que alemán también.
Sí, y entonces sus padres tenían un salón científico literario y ella discutía y hablaba con la gente en distintos idiomas de un montón de temas, incluida teología y demás, ¿no? Y ella era la mayor de 20 hermanos. Sí. Y entonces por eso era tan les explicaba a sus hermanos matemáticas y se dio cuenta de que que el cálculo diferencial de Leibniz y el cálculo de fluxiones de Newton, que para el caso venía a ser lo mismo, estaba disperso por muchos sitios, y entonces escribió un libro que se llama Las instituciones analíticas para el uso de la juventud, donde pues los unía todo, los sistematizaba y empezaba a utilizar la notación para el cálculo diferencial que se utiliza prácticamente hoy en día igual. Bueno, esta es Caroline Herschel, una astrónoma muy importante, la primera astrónoma pagada, profesionalmente pagada. Era hermana de William Herschel y ella descubrió un montón de cometas, hizo un catálogo de nebulosas. Los cometas que descubría se los atribuían a su hermano, a pesar de que él decía que no, que era ella. Ella no tuvo ninguna educación formal, de hecho su madre no la dejaba ir a la escuela. Y cuando William Herschel lo nombraron astrónomo de la corte británica, ellos vivían en Hannover, entonces le pidió a su madre que le enviara a Carolina, porque Carolina además era muy buena cantante. William Herschel, aparte de astrónomo, era músico, y entonces la madre dijo que no, porque a ver quién le iba a hacer las tareas de la casa. Entonces William le mandó dinero para que contratara una criada, y entonces así se pudo ir con él. Él fue a recogerla a Hannover y de Hannover a Inglaterra le iba explicando matemáticas, y entonces eso salió luego con una cosa en una publicación que se llama Little Lessons for Caroline, pequeñas lecciones para Carolina. Pero a ella no le gustaban las matemáticas, lo único que le interesaba era la observación a través de los telescopios, ¿no? Bueno, esta es Virginia Apgar, que bueno, las que somos madres sabemos que cuando nace un niño lo primero que le hacen es el test Apgar, y entonces dicen que es por esas características que tiene que tener, la apariencia, el pulso, tal, ¿no? Pero en realidad es el test Apgar porque ella se llamaba Apgar. Pero los médicos, lo digo porque a mí me lo dijo el pediatra de mis hijos, le dije yo, oye, ¿tú sabes por qué se llama el test Apgar? Dice, sí, porque es el acrónimo de appearance, no sé qué, no sé cuántos. Digo, pues no, pues Virginia Apgar, que además se lo pensó en la cafetería del hospital donde trabajaba y lo anotó en una servilleta, ¿no? Esta es Jocelyn Bell, una astrónoma contemporánea, he tenido la ocasión de conocerla además, y esta mujer, mientras hacía su tesis doctoral, descubrió los púlsares, que son unas estrellas que tienen determinadas, y que pulsan, de ahí púlsares, ¿no? Y entonces el premio Nobel se lo dieron a su director de tesis en vez de a ella. Esta es una lógica matemática que es también muy interesante, porque se hartó de que la ningunearan, se pasó a la psicología del color, y siendo la primera figura, la persona más reconocida en psicología del color, no la dejaban entrar a las reuniones de la Asociación Psicológica Norteamericana, ¿no? Bueno, Emmy Noether, que es matemática, es más conocida. Rachel Carlson, que a mí me gusta mucho porque es la iniciadora del movimiento ecologista. Ella publicó un libro que se llama Primavera Silenciosa, Silent Spring, que está publicado en español, que además aconsejo que lo lean porque es muy bonito, donde ella mostraba con datos los efectos perniciosos del DDT, que gracias a ella dejó de usarse como plaguicida. Y esta es otra de mis favoritas, la pequeñita, a ver, está aquí. Esa es Hedy Lamarr, la actriz de Hollywood. Luego la veremos, la tengo en los inventos. Bueno, esta es Mary-Anne Pierret-Pons, que nadie la conoce así, pero resulta que si decimos que es Mary-Anne de Lavoisier, pues ya sabemos todos que era la mujer de Lavoisier, con quien se casó con 13 añitos.
pero ella sabía inglés. Bueno, él ya era un químico reconocido, él ya tenía 30 y pico años cuando se casó con ella. Entonces ella sabía inglés y ella era la que le traducía los libros de los británicos para que él pudiera rebatir las teorías. Pero no solamente traducía, sino que muchos de los, o sea, participaba en los experimentos del marido, y muchos de los grabados que aparecen en los tratados de Lavoisier los hace ella. Aquí me gusta mucho porque se la ve a ella ahí, está tomando notas, mirando mientras él está haciendo el experimento sobre la respiración humana, ¿no? Y bueno, cuando él murió, ella recopiló todas sus obras, siguió trabajando. Tuvo un segundo matrimonio muy desgraciado con eso. Mary Anning es la madre de la paleontología, ¿no? Era una súper experta recogedora de fósiles y reconstructora de fósiles. Y hay un libro precioso, el otro día no conseguí acordarme de la autora, de Tracy Chevalier, ¿la conocen? Sí. Es una autora de bestsellers, sí. Que bueno, que es de estos bestsellers. Pues joven de la perla, ¿qué? La joven de la perla. Pues creo que sí, que es una de esas. Tiene un libro sobre la amistad entre Mary Anning y una británica, porque ella era una chica pobre, y de hecho se ganaba la vida vendiendo los fósiles que encontraba en la playa, pero tenía una habilidad tremenda para descubrirlos y para luego hacer la reconstrucción, hasta el punto de que reconstruyó uno que el que entonces era el director del Jardin du Roi, Buffon, dijo que eso era imposible, la puso a parir y tal, y al final tenía ya razón, era una especie que no se había encontrado antes, etcétera, etcétera. Pero ella era, hasta los 15 años no sabía ni leer ni escribir. Entonces el libro este es muy bonito porque va contando toda la historia y va contando además toda la historia de la amistad entre esta dama, digamos, de la aristocracia inglesa y ella. ¿No sabe el título? No me acuerdo del título, pero si lo buscáis en internet os va a aparecer, seguro, ponéis obras de Tracy Chevalier y seguro que está. Está además editado, o sea, yo lo he leído en español, está editado en bolsillo, y lo encontré de casualidad. Bueno, por poner así, Jimena Fernández de la Vega, esta mujer era, bueno, eran dos gemelas, pero en realidad la que se dedicó a genética fue ella. Ella fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios. No sé si sabéis lo que era la Junta de Ampliación de Estudios. Era como el equivalente a un Ministerio de Ciencia en España. Se funda en 1907 y es el primer intento de hacer una planificación de política científica en España. Y una de las cosas que hace es pensionar, o sea, becar a gente, entre ellas a muchas mujeres, para que vayan fuera de España, se perfeccionen sus conocimientos y lo devuelvan luego al país. Entonces ella estuvo en Berlín, en Hamburgo, en Viena, tiene publicados muchos artículos sobre genética en revistas muy importantes, y cuando regresa a España en 1933 la nombra director jefe, lo pongo entre comillas, del Servicio de Genética y Constitución de la Facultad de Medicina de Madrid. Después de la guerra la depuran y entonces ella se retira a una especie de balneario que tenía la familia, donde ejerce de médico de aguas, pero ella siguió muy interesada en la genética, porque si no recuerdo mal en 1970 o algo así publica un libro sobre genética. Es tía de la que fue vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, me había olvidado de una de mis favoritas, Florence Nightingale. Todo el mundo la conoce como la fundadora de la moderna enfermería, pero es muchísimo más que eso, porque hizo una reforma hospitalaria, la primera persona que mide fenómenos sociales, la persona que instaura la estadística hospitalaria, que crea los índices de natalidad, de mortandad, de morbilidad, y crea los métodos gráficos de presentación estadística, los diagramas que ella llama diagramas de área polar, que son los quesitos que usamos ahora, ¿no? en nuestras estas. O Roth-Zapiter, que esta también es... claro, uno de los problemas que tenemos es que muchos libros de texto
aparecen estos nombres con la inicial del nombre. Entonces, yo me acuerdo que cuando descubrí a esta mujer, yo tengo un hijo que es ingeniero informático, y entonces estaba estudiando ingeniería informática, y yo le preguntaba, ¿conoces a fulanita? ¿Y conoces a...? Ay, mamá, qué pesada eres. ¿Y a Peter? Hombre, ¿cómo no? Peter, si es el padre de las funciones recursivas. Pues no, mira, es la madre, hijo mío. Y esta mujer fue muy reconocida. El problema es que, claro, ella escribía, no me acuerdo si era en polaco o en húngaro fundamentalmente, no sé, me acuerdo ahora si era húngara. Y claro, muy poco después Kline saca su libro sobre teoría de las funciones recursivas, donde la reconoce con todo su nombre completo y demás, pero que está escrito en inglés. Entonces ya lo de ella pues pasa desapercibido, ¿no? O Beatrice Potter-Webb, a mí esta mujer es una mujer que me encanta. Esto fue porque un día dije yo, anda, sí, hay premios Nobel mujeres en todas las disciplinas menos en economía. Hace 3 años se dieron a una, ya me han chafado el ejemplo, pero bueno. Y entonces, pero fue en un rato, me metí en internet, mujeres economistas, y me empezaron a salir, vamos, que en un rato me encontré como 8 o 10. Y esta me pareció muy interesante, porque esta mujer con su marido funda la London School of Economics, que es una de las instituciones más prestigiosas hoy en día. También fundó en 1912 la revista New Statesman, pero lo más interesante de ella es que a ella le encargaron, ella era muy activista también a favor de las obreras, los obreros, etcétera. Y entonces la nombraron para una comisión que derogara la ley de pobres. La ley de pobres era una ley, dicho así muy a la pata llana, era algo así como que, bueno, que los pobres pertenecían a una parroquia y solo podían pedir en esa y no podían cambiar de jurisdicción y tal. Y entonces, bueno, pues ella estuvo en la comisión y no le gustó los resultados a los que llegaron en la comisión. Y entonces escribió un informe propio que se llama Minority Report, como la película, pero es otra cosa, ¿no? Y entonces ahí lo que ella decía que lo que había que hacer era establecer oficinas de empleo. A establecer un programa contra el desempleo, que a todos los individuos deberían tener un estándar mínimo de vida civilizada que abarcara la salud, la vivienda, los ingresos, el ocio y la educación, y que tenía que haber un sistema de seguridad social que abarcara desde el nacimiento hasta la muerte, que hubiera también un sistema de pensiones de ancianidad, un seguro médico público, etcétera, etcétera. El estado del bienestar es lo que ella proponía, lo que hasta ahora teníamos como estado del bienestar, ¿no? Esa es la tengo, ¿no? Bueno, Feliz San Martín Bravo, por poner otra española, es la primera mujer que se doctora en físicas en España. Trabajó sobre la estructura de óxidos de níquel y cobalto y del sulfuro del plomo, y también fue pensionada por la JAE en varios sitios, y ella al final se dedica a la meteorología, entra en el Servicio Nacional de Meteorología cuando después de la guerra civil la depuran, pero luego la vuelven a aceptar, y fue la única mujer, porque el Servicio de Meteorología dependía del ejército entonces, y fue la única mujer en el Servicio de Meteorología hasta los años 70. Bueno, Amparo Poch y Gascón, una médica también, es muy interesante porque pues es de las que abogan por la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, estamos hablando de los años 30 cuando hace esto, ¿no? O María Moliner, que venía precisamente oyendo cuando venía de camino aquí, que se presenta la quinta, ¿es? Sí, la quinta edición del diccionario ampliado. Esta mujer tiene una vida apasionante, incluso a pesar de que, bueno, después de la guerra la depuran también y la bajan, me parece que son 40 escalones en el escalafón de bibliotecarios y archiveros, ¿no? Pero ella hasta entonces se había dedicado, entre otras cosas, bueno, ella trabajó mucho en las misiones pedagógicas, que no sé si sabéis lo que son, eran grupos de estudiantes y profesores que iban por los pueblos más remotos del país, llevaban libros, llevaban música, llevaban teatro, y ella escribió además muchas cosas para orientar a los bibliotecarios, ¿no?
Entonces, bueno, como ella, bueno, en las misiones pedagógicas también estaba gente, bueno, también estaba el grupo de La Barraca, de García Lorca y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo más interesante de esta mujer, hoy lo recordaba en la radio Carmen Riera, es que ella se hizo ese diccionario, que son 2 tomos así de gordos, sola, absolutamente sola, en una época en que no había ordenadores, ¿no? Con sus fichitas y demás, ¿no? Bueno, jamás entró en la Real Academia de la Lengua Española, por supuesto. María Ángeles Alvariño, que está, bueno, entró en el Instituto Español de Oceanografía, y donde se doctoró, a pesar de que tampoco admitían mujeres, pero ella era muy buena. Y luego se marchó con una beca Fulbright a Estados Unidos. Allí la captaron y se la llevaron a La Joya, donde estuvo hasta que murió. Ella descubrió 22 especies de organismos marinos y algunos, como esos 2 que he puesto ahí, pues que llevan su nombre. Y bueno, volviendo a Voltaire, Voltaire dijo: mujeres científicas he conocido muchas y muy sabias, pero inventoras ninguna. Pues vamos a poner unos pocos ejemplos. Josephine Cochrane, que inventó el lavavajillas, ahí tenemos la versión... La radio de ella. Sí, sí, era muy caro. Sí, este era el, digamos, el modelo grande y este era el modelo casero, como veis, era muy... Sí. Mary Anderson, que inventó el limpiaparabrisas, esta es ¿qué? Sí, los primeros coches no tenían limpiaparabrisas, entonces la gente tenía que pararse y quitarlo, y entonces ella un día dijo: anda, si estoy haciendo esto, pues ¿por qué no invento una mano mecánica, no? Pero es muy curioso porque hace poco, bueno, hace ya unos meses, de repente miro un resumen de una película que estaban dando por televisión y veo que es la vida del fulanito de tal, el inventor del limpiaparabrisas. Digo, pero bueno, qué descaro es esto. Y era en 1920. Y esta señora lo patenta, si no recuerdo mal, en 1905 o 1906. Bueno, Erna Schneider-Hoover, que inventa el sistema automatizado de conmutación telefónica. Claro, ahora tenemos estas cosas digitales y demás, pero yo, que soy muy mayor, todavía recuerdo cuando llamabas y había centralitas y tal. Bueno, pues ella hizo uno que las telefonistas no tenían ya que estar. Esta es otra de mis favoritas, Julie Newmar. Esta era la mujer gato de la serie de Batman, y esta inventó los panties porque tenía que salir de esa guisa en la serie, y entonces, claro, tenía medias y luego se tenía que poner como una especie de bañador, y al final dijo: ¿y por qué no me las coso? Y lo patentó, claro. Estas también son muy interesantes porque además estaban como a 800 kilómetros de distancia la una de la otra, y entonces se mandaban las muestras y los resultados de los experimentos por correo postal, ¿no? Y entonces una de las cosas que inventaron fue la nistatina, que bueno, si alguien ha tenido infecciones, pues sabe que el micostatín es la nistatina, ¿no? Y se usa para muchas cosas, ¿no? Y ellas, con los beneficios de su descubrimiento, lo que hicieron fue montar una empresa de investigación, pero sin ánimo de lucro. Todo el dinero que conseguían lo volvían a invertir en investigación. Bueno, Gertrude Elion, que es muy reconocida, le dieron el premio Nobel en 1988, y bueno, tiene varias cosas, pero quizá porque yo he tenido algunas veces el Zovirax, que se utiliza para el herpes, pues es uno de los más importantes. Pero el Limuran es muy importante para los trasplantes, para evitar el rechazo en los trasplantes de órganos. Bueno, creo que hay médicas por aquí también. Mary Phelps, que inventó el sujetador. Este es el dibujo de la patente, el que presento para la patente. Margaret Knight, la que inventó esa máquina para hacer las bolsas de papel. Stephanie Kwolek, que inventó la fibra Kevlar, que se utiliza para los chalecos antibalas, para los ¿cómo se llaman? Los trajes de los bomberos, para la fibra óptica. Y esto aquí a mí me pasó una cosa también muy divertida, porque cuando yo llegué al Instituto de Filosofía, una de las cosas que me pidieron era que montara un stand para una feria que se hacía antes en Madrid, que se llamaba la Feria de Madrid por la Ciencia, donde iban desde colegios de primaria hasta centros de investigación, universidades y todo. Me dijeron: ¿por qué no haces algún stand del Instituto de Filosofía? Digo: pero yo, ¿qué voy a hacer un stand para la Feria de Madrid por la Ciencia? Es
se me ocurrió hacer una cosa sobre mujeres y ciencia. Entonces me fui al Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC a pedir un trozo de fibra Kevlar, porque una de las cosas que hice fue montar una vitrina y entonces tenía puestos inventos hechos por mujeres, un Dodoti, una bolsa de papel, un limpiaparabrisas, estas cosas. El Dodoti también es invento de una señora. Y entonces le fui a pedir, ¿para qué quiero una de filosofía? Entonces se lo expliqué. Y fue muy gracioso porque luego estábamos en el stand y vi a este señor cómo le explicaba a un grupo, mirad, os voy a explicar quién inventó la fibra Kevlar, no sé cuántos. Bueno, y Hedy Lamarr, lo que os comentaba, que ella patentó muchas cosas ya en Alemania, pero luego cuando tuvo que emigrar a Estados Unidos porque era judía, ahí inventó varias cosas. Una de ellas era un cifrado un sistema de cifrado de comunicaciones, gracias a lo cual los aliados podían comunicarse entre sí sin peligro de que los alemanes supieran lo que decían. Bueno, entonces una de las cosas que hemos visto es que hay un patrón de reconocimiento, ya voy acabando, un patrón de reconocimiento que está sesgado a favor del científico de más prestigio. Esto es una cosa que no es que lo digamos o las mujeres que nos dedicamos a esto, sino que esto es una cosa que, digamos, puso de manifiesto Robert Merton, que es un sociólogo de la ciencia o era, porque ha muerto hace poquito, muy importante, y bueno, decía que precisamente esto los científicos lo sabían y lo aprovechaban para progresar más, etcétera, etcétera. Entonces dice que siempre está sesgado a favor del científico de más prestigio en los casos de colaboración, cuando colaboran, como hemos visto antes en el caso de Jocelyn Bell y su director de tesis, o en el caso también de descubrimientos simultáneos. Entonces lo llamó el efecto Mateo. ¿Por qué? Pues por esa parte del Evangelio que según San Mateo, que dice: a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero ya me vendrá a la cabeza Margaret Rossiter, una historiadora de la ciencia muy, muy importante y muy buena, decidió que había otra cosa más aparte del efecto Mateo, que era el efecto Matilda. Lo llamó Matilda por esta mujer, por esta sufragista y feminista y pionera en la sociología del conocimiento, porque ella ya se dio cuenta de que había ese patrón también en las mujeres. Y entonces se fijó en la segunda parte de ese versículo del Evangelio según San Mateo, que dice, la primera parte dice: a quien más tiene se le dará en abundancia. La segunda parte dice: pero a quien menos tiene se le quitará incluso lo que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Agnes Pockels, que descubrió ese dispositivo, esta era una ama de casa y hacía las cosas en la cocina. Su hermano se dio cuenta de que lo que había hecho era importantísimo, escribió a Lorelei y él lo comunicó como era de ella, pero durante muchísimo tiempo se le atribuyó a él. En el caso de descubridores simultáneos, Nettie Stevens, que descubrió la naturaleza cromosómica de la determinación sexual, y se ha atribuido hasta muy recientemente a Wilson, a pesar de que Wilson publica un artículo de 4 o 5 páginas, el de ella tenía como 20 así, donde dice que sus resultados están de acuerdo con los de Miss Stevens. Por cierto, Miss Stevens era Doctor Stevens, ¿no? Pero siempre las mujeres somos Miss, ¿no? Y entonces, o sea, eso quería decir que él ya conocía los resultados de ella, o sea, que probablemente fueran anteriores, pero durante muchos años se le ha reconocido a él. Todavía hay algún libro donde aparece él como el descubridor de la naturaleza cromosómica de la determinación. Bueno, Frida Robbins, que también trabajó con Whipple toda su vida haciendo todas las publicaciones juntas, y el premio Nobel se lo dieron a él solo. Bueno, ya esto es el caso de... Esto ya... porque fue un robo puro y duro. Ella era la que sabía hacer las fotos y
ni Watson, ni Crick, ni Wilkins tenían la más remota idea de lo que de la estructura que podía tener. Y entonces lo que hizo Wilkins, que era compañero de laboratorio de ella, fue robarle literalmente la foto, enseñársela a los otros, y eso les dio la idea de que la estructura del ADN tenía esa forma, ¿no? De hecho, en la revista en la que aparece el artículo de Watson y Crick, el siguiente es de Rosalind Franklin, donde aparece la famosa foto 51. Bueno, también, ella es la que lo idea, le dan el premio Nobel a los otros. Lo de Jocelyn Bell ya lo he dicho antes. Esto también es un robo puro y duro, lo de Liz Meitner, porque ella se tiene que exiliar no sé si va a Suecia, me parece que es, porque era judía y no podían los judíos ejercer en la Alemania nazi. Y entonces Otto Hahn escribe y publica un artículo donde da cuenta de un experimento y dice, bueno, pero estos resultados son contrarios a todo lo que sabemos de química y física hasta hoy, o sea que tenemos que repetirlo porque algo está mal. Y entonces ella se da cuenta y dice, no está mal, es que lo que habéis descubierto es la fisión nuclear, y lo nombra así, que le da nombre es ella, ¿no? Bueno, pues le dan el Nobel a Otto Hahn en el año 47, si no recuerdo mal, a pesar de que él había sido un físico colaboracionista con el régimen nazi, ¿no? Este también es divertido. Gertie Cori, que le dan el premio Nobel de Medicina por sus trabajos con su marido, pero se lo dan a 3 personas, y en vez de repartir el premio entre 3 personas, dan una parte para el matrimonio y otra parte para el otro, ¿no? Bueno, esto también, parejas que han trabajado siempre juntos y que perdón, y que le dan el Nobel a él. Bueno, esto la hija montó un escándalo por esto, porque todas las publicaciones son conjuntas. Bueno, a Madame Curie casi le pasa lo mismo, ¿no? Como sabéis, porque ella, o sea, el premio Nobel en principio se lo daban al marido y él dijo que se lo daban a ella también, ¿no? Si no, no lo aceptaban, ¿no? Bueno, entonces, para acabar, bueno, según Merton, el ideal científico está compuesto, o sea, el ideal al que debe aspirar todo científico debe ser el cumplir con estas 4 características. Tiene que haber comunitarismos, es decir, el conocimiento debe ser un bien común, el universalismo, o sea, los criterios de evaluación han de ser universales, y eso quiere decir que no pueden influir factores tales como la raza, la clase, el sexo, etcétera, ¿no? El desinterés, los investigadores no deben estar guiados por intereses que no sean la obtención de conocimiento, y el escepticismo organizado. Lo que quiere decir es que todos los investigadores tienen igual autoridad y todo el conocimiento que se obtiene es en principio provisional y es revisable, por tanto. Entonces yo, y ya acabo, me pregunto, ¿se aplica ese ethos mertoniano a las mujeres? O sea, ¿podemos decir que existe comunitarismo cuando se les ha negado el conocimiento sistemáticamente a las mujeres? Universalismo cuando se aplica un rasero distinto a los logros de hombres y mujeres. Desinterés cuando se formulan, esto no lo hemos visto aquí, pero se formulan una y otra vez teorías supuestamente científicas que pretenden apoyar y mantener las desigualdades, y tienen igual autoridad las mujeres que los hombres en la ciencia. Creo que he puesto unos cuantos ejemplos de que no, ¿no? Y entonces quiero terminar con esto, que es digamos la portada de un libro que me gustó mucho, que se titula Cómo suprimir la escritura de las mujeres. Y entonces yo he puesto ahí la traducción literal de lo que pone ahí, pero habría que parafrasearlo, es decir, ella no lo descubrió, ella lo descubrió, pero no debía haberlo hecho, fue por casualidad, vamos, ¿no? Ella lo descubrió, pero fíjate lo que descubrió, quitar la importancia, ¿no? Ella lo descubrió, pero solo una pequeña parte. Ella lo descubrió, pero no es realmente una científica, eso realmente no es ciencia. O ella lo descubrió, pero con ayuda. O ella lo descubrió, pero es una anomalía, es un caso raro, extraño, ¿no? O sea, siempre hay un pero que poner, ¿no? Y bueno, en realidad quiero acabar con esto porque tenía una cosa una pregunta simplemente, un par de preguntas también, que es si el que no haya habido mujeres
en haciendo o pocas mujeres, porque vamos a ver, yo he puesto ejemplos, pero muchas menos que hombres, eso es evidente, ¿no? Entonces, si eso ha supuesto algún impacto, pero no ya sociológicamente, sino en los contenidos de la ciencia, y si nuestra ciencia y nuestra tecnología sería diferente si hubiera habido y si hubieran más mujeres en ella. Eso ya lo dejo aquí, y de todos modos les emplazo a que lean mi último libro sobre las mentiras científicas sobre las mujeres, porque ahí sí que damos unas cuantas respuestas a estas preguntas. Ya está, muchas gracias.